evaluándose, ¿no? Van desarrollándose por parte de los organizadores. Lo que tiene que ver con las referencias, como ustedes ven en esta segunda diapositiva, doctrinarios como Mari Belov, por ejemplo, que actualmente es integrante del Comité de Derechos Humanos del Niño de Naciones Unidas, han señalado la importancia de actualizar los preceptos que rigen la justicia juvenil en el mundo. Por eso es que ella, como estudiosa de derecho penal, ella se graduó en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, nos ha dicho en varias ocasiones que las historias de los jóvenes en contacto con la ley penal son trágicas, que vienen en base a historias de rupturas familiares, de rupturas sociales, inclusive de rupturas educativas. No es casual que un joven esté vinculado con el delito. Esto es un proceso, como todos los procesos de los infractores en contacto con la ley penal. El profesor Zaffaroni, que es docente del área de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, también ha sido muy crítico en todos sus libros sobre encontrar al derecho penal juvenil como una de las materias de avanzada en el derecho penal. Generalmente cuando ocurre algo en el derecho penal es porque ya pasó en el derecho penal juvenil. El derecho penal de adultos entonces se alimenta a diario de las experiencias de avanzada que tienen los jóvenes al vincularse con el delito. Y no se diga el profesor Jaffe, ¿no? El profesor Philippe Jaffe, que es director del Certificado de Estudios Avanzados en la Universidad de Ginebra, en Suiza, ha mencionado siempre que cuando nosotros queremos estudiar el derecho penal, debemos siempre mirar hacia el derecho penal juvenil, pues lo que pasa en los jóvenes después se reproduce en el derecho penal de adultos. Y esto es así porque, bueno, normalmente cuando un menor de edad es detenido, ya ha pasado por una experiencia previa de rupturas familiares. Nosotros vemos al delito, y digo nosotros, quienes hemos estudiado la justicia penal juvenil, como una consecuencia de actos imputables a las experiencias vitales de los niños, niñas y adolescentes. La cultura imperante actualmente en Sudamérica, específicamente en el Ecuador, es un referente para quienes estudian criminología, para quienes estudian sociología jurídica, para quienes estudian victimología, para quienes estudian el derecho penal en general. El Ecuador, lamentablemente hay que decirlo, es un ejemplo de cómo no deben ser aplicadas las leyes penales en el mundo. La cultura social ecuatoriana se ha ido transformando como producto del narcotráfico en una intolerante, vigente aplicadora de la justicia retributiva, de los castigos contra niños, niñas y adolescentes. El primer precepto que quiero que quede en claro en esta conferencia es que la justicia penal juvenil, ante todo, busca restablecer la condición de dignidad de los seres humanos, en este caso de los adolescentes. Sin embargo, nos encontramos que en nuestro país lo importante es castigar, como que nos sentimos más tranquilos teniendo a los niños en las cárceles, teniendo a los adolescentes presos. Sin embargo, esa cultura social imperante es contraria a la historia de los pensamientos criminológicos. Recordemos que la justicia juvenil, ante todo, lo que logra es restitución de derechos. Es decir, entender al niño, niña o adolescente en contacto con la ley penal como una persona digna de rehabilitación. Y no busca lo que el derecho penal común señala, que es el castigo puro y duro, que es la retribución como respuesta social. En consecuencia, nosotros hemos encontrado que hay un reto importante para que la justicia juvenil se aplique en nuestro país. Y es destruir el imaginario social imperante. La ideología del castigo no tiene vigencia en la justicia penal moderna. Miren ustedes que las sociedades han llegado al extremo en su desesperación de luchar contra el crimen, de exigir agravamiento de penas, de exigir, por ejemplo, que mediante carteles, mediante marchas, mediante lo que se denomina el populismo penal, enfrentar al crimen y a sus organizadores. La pregunta aquí es la clásica que establece Zaffaroni, ¿no? ¿Ganará la sociedad más con marchas, con letreros, con reformas legales, con satanizar al delito? ¿O ganará más la sociedad cuando se atacan las causas del delito?
Aquí tenemos un rótulo en donde aparece que hay un policía en medio de unos pajaritos, en medio de unas plantas, en medio del maíz, y hay una frase que dice, yo vivo mi barrio sin drogas. Es decir, la sociedad tiene un imaginario en donde aparece que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la realidad. Entonces, si mañana nosotros pintamos paredes y decimos que las cosas deben funcionar, por ejemplo, cuando usted entra a un banco aparece prohibido utilizar celulares y sin embargo en el banco están utilizando celulares. Si usted ve que en su barrio aparece un policía pintado en la pared y dice, yo vivo en un barrio sin drogas, pero la realidad es otra, algo está fallando. Parecería entonces que la realidad no cambia con la simple expedición de leyes. Foreni nos dice en una exposición que dio en Brasil, que bueno, estamos regresando al tiempo de las cavernas, en donde los seres humanos se conformaban con dibujar todo aquello que tenía como negativa su vida. Por ejemplo, en las imágenes del hombre primitivo, este dibujaba en las paredes la imagen del animal que quería cazar. Y ya con eso se creía que se cazaba al animal, ¿no? Hemos encontrado esos dibujos maravillosos en las cavernas. Pues bueno, ahora los seres humanos nos sentimos felices creando leyes en donde en los registros oficiales del Estado se publican normas como que está prohibido robar, que se aplicarán las penas máximas a los delincuentes, y que con eso ya pensamos que la realidad se modifica, pero nada más ajeno a la verdad. Nosotros podemos tener las mejores leyes del mundo, diremos mañana en una constitución o en el Código Penal. Todo el mundo está prohibido de cometer delitos, nadie estará triste, todos seremos felices, nadie será pobre, todos seremos ricos, y sin embargo la realidad no se modifica. Entonces, la primera creencia es señalar que con las leyes la realidad cambia. Por eso es que inclusive por ahí hubo un intento, han habido muchos, de la Asamblea Constituyente o de cambiar las constituciones o que mañana el Congreso, los diputados, la Asamblea Legislativa cambie y modifique las leyes y ya nos tranquilizamos porque la cosa parece que va a mejorar. Pero el problema de la realidad no es un cambio de leyes y eso lo sabemos todos los abogados. Usted puede tener las mejores leyes, sin embargo la realidad es otra. En consecuencia, entendemos a las causas del delito como unas consecuencias de una desigualdad e inequidad social, encontraremos que no hay una sola fuente de las infracciones. Quizás la pobreza sea una de las mayores causas del delito, pero no es la única. Encontremos, por ejemplo, que el incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, la falta de empleo, la falta de educación, la ausencia de una política deportiva, la ausencia de inclusive núcleos familiares, la destrucción de las redes sociales, en este caso, del tejido social, emocional, del tejido familiar de los jóvenes, hacen que ellos lamentablemente caigan en los delitos. Y no son solo los adultos. Ahora los niños están viendo como ejemplo de vida el narcotráfico. La facilidad de obtener dinero a través del tráfico de drogas hacen que mañana en una entrevista en la televisión se le pregunte a la juventud ecuatoriana qué desea hacer y todos quieren ser capo de la mafia, ¿no? Quieren ser narcotraficantes y tener dinero y aunque eso no involucre necesariamente una destrucción de sus vidas, sino la de terceros, lograr sobrevivir. Encontramos entonces que nuestros niños están siendo las primeras víctimas, los primeros carnes de cañón de un sistema desigual. Por lo tanto, quien quiera atreverse a practicar derecho penal, y más específicamente derecho penal juvenil, debe conocer las causas del delito y debe también ser crítico con la ley. Por lo tanto, encontramos ahora mismo que la delincuencia organizada como fenómeno político y fenómeno cultural ha establecido una causa estructural. Los menores de edad están integrando cada vez más profundamente los grupos de delincuencia organizada. Hay, sin lugar a dudas, un reclutamiento forzado. Se está hablando de una estadística de hasta 150.000 personas desplazadas de sus domicilios por la guerra interna que vive el Ecuador. El conflicto armado interno ha cumplido ya 2 años de declaratoria por parte del gobierno de Noboa. Y encontramos que sí, que hay una utilización de niños, niñas y adolescentes, que hay un uso de los niños, niñas y adolescentes, que hay un reclutamiento de los mismos.
Pero encontrando la realidad, vemos que no es que un niño se levante el día de mañana y dice, bueno, voy a pertenecer a los lobos o me voy a fundar mañana un GDO. Normalmente, estos niños no tienen otra alternativa como medio de sobrevivencia. Obviamente también está el libre albedrío, pero ese libre albedrío parte por un mecanismo que es autodestructivo de la sociedad. Entonces, la naturaleza crítica del derecho penal debe ser analizada por los penalistas. Un adolescente que pertenece a un GDO no llegó ahí por casualidad. Obviamente, estamos hablando de que ahora, cuando ya la gente no confía en la justicia, empieza la llamada justicia por mano propia, ¿no? Cada vez más ponemos advertencias de que el ladrón cogido será ejecutado, ¿no? Muchas veces hemos visto en X, especialmente antes Twitter, frases como que el mejor castigo para los delincuentes es matarlos, es decir, no llevarlos a un debido proceso. Hay una justicia selectiva, en donde generalmente esto se rompe por el lado más débil. ¿Y quiénes son las personas más débiles de la sociedad? Los niños, niñas y adolescentes, las personas llamadas grupos de atención prioritario, los más vulnerables. Entonces usted puede hacer marchas, incluso con calderos encendidos, que eso no va a cambiar la realidad. Debemos entonces encontrar las verdaderas causas del delito para poder atacarla y poder solucionar, aunque sea en parte, el asunto. Porque también hay que ser claros, en ninguna parte del mundo se ha eliminado un 100% al delito o a los delincuentes. Si mañana un político le dice que va a luchar contra los delincuentes y va a intentar eliminar el asunto, pues bueno, eso queda en buenas intenciones. Pero realmente sabemos que las sociedades, incluso las más desarrolladas, también tienen delincuencia. Por lo tanto, ¿qué hacer frente a este lamentable hecho en donde en el Ecuador ser abogado, ser juez, ser fiscal ya constituye un riesgo? Qué difícil debe ser el ejercer el derecho penal en una sociedad en donde lamentablemente las raíces de la misma están podridas, donde los valores éticos, donde ahora hablar de igualdad, de honestidad, parece un pecado. Entonces, ¿por qué no se tiene una justicia juvenil realmente en la práctica? Este también es un problema del derecho penal normal de adultos. Y eso parte de un problema de acceso a la justicia, ¿no? Los servicios de justicia primarios no existen. En el Ecuador, ¿acaso hay un organismo o una dirección que implemente la justicia juvenil restaurativa? Hasta el momento no. La institucionalidad entonces es necesaria. El primer reto de esta charla tiene que ver con crear un Estado que no sea un Estado fallido, que no sea un narcoestado, que no esté infiltrado por mafias. Y para eso, claro, debemos aclarar que no es que el país ha cambiado de la noche a la mañana. Algo debió haber pasado para que nuestra famosa Isla de Paz ahora sea uno de los países más violentos del mundo. Si un abogado va a ejercer una defensa, debe al menos tener acceso a la justicia. Pero eso parecería una quimera. Cuando usted mañana acude a las unidades de flagrancia en la fiscalía, cuando usted quiere ejercer el derecho, va a encontrar que el Estado tiene un monopolio en el sistema acusatorio. Todo está en manos del Estado, desde la designación de los peritos hasta la policía investigativa. La prueba penal en nuestro país está monopolizada por un titular de la acción penal. Entonces resulta que ya nos encontramos atados de pies y manos cuando queremos defender a nuestros clientes y resulta que el Estado, si lo quiere, de manera discrecional, puede aceptar o no la oferta probatoria. Esto en materia penal juvenil, al igual que en adultos, es idéntico. Los laboratorios de ADN, criminalística, todo se realiza a través de una petición a una autoridad que se llama fiscal. Pero ya desde ahí hablamos de que no hay equidad de armas, porque resulta entonces que toda petición que haga la defensa va a tener que pasar por un tamiz, va a tener que pasar por un rasero, va a tener que pasar por el criterio, a veces inmotivado, de un fiscal. Entonces, el sistema acusatorio como tal no funciona si no hay igualdad. Esa monopolización de la acción punitiva del Estado, entonces, también tiene que ser criticada. Y eso en materia de justicia juvenil todavía es más dramático, porque hay convencionalidad internacional que permite que los ciudadanos, las personas, y en este caso los niños como titulares de derechos,
puedan ejercer su defensa. Yo recomiendo mucho que como un segundo reto importante, más allá de la institucionalidad, sería el posibilitar que la convencionalidad internacional, léase Convención Internacional de Derechos del Niño, se aplique en los hechos. Para esto, tres bases fundamentales que pueden servir como herramienta para luchar bajo un sistema legal en desigualdad de armas. La primera es la sentencia 917 del mes de septiembre de 2019 de la Corte Constitucional. Usted sabe que en esta se expidió la famosa especialidad como organismo rector en materia de justicia penal juvenil. Se dijo que todos los operadores de justicia, incluidos los abogados, deberían tener algo de conocimiento de justicia juvenil, con algunas características. También está la resolución número 24 del Comité de Derechos del Niño. Esta es magnífica porque establece los parámetros o guías sobre los cuales tiene que ejecutarse la justicia penal juvenil. Y la última noticia, quizás la más importante, es que en junio del 2025 ya expidió Naciones Unidas un borrador de lo que va a ser en este 2026. Se espera que ya nazca en marzo del 2026, máximo febrero, marzo. La resolución general número 27 sobre el derecho del niño al acceso a la justicia y a un recurso efectivo. Con estas tres armas usted destruye cualquier estrategia de fiscalía o de la defensa o un mal operador judicial como un juez. Si usted conoce de estas tres herramientas, podría ser llamado o llamada un especialista en materia de justicia penal juvenil. Entonces es importante leer estas páginas de estas resoluciones para entender que en nuestro país lamentablemente los retos son muchos. Por ejemplo, un operador de justicia es especializado que ha seguido algún curso de capacitación, de acuerdo, pero esa capacitación debe ser diferenciada con un análisis crítico del derecho penal. Siempre yo digo a mis alumnos de la universidad, usted analice qué tipo de educación está recibiendo. Si solamente es una lectura de códigos, eso no es educación. Y es que en materia penal juvenil, la evaluación de los operadores de justicia, la capacitación de los operadores de justicia debe ser diferenciada. Primero, visibilizando al niño, niña o adolescente en su realidad. Si usted conoce al cliente, si usted sabe quién es un niño, niña o adolescente, puede también involucrarse en un alegato adecuado. Entonces, las buenas prácticas en materia de Maribel habla de que en materia de justicia juvenil todo ya está escrito, no hay nada que inventarse, lo que faltan son simplemente los cómo, es decir, buenas prácticas que eviten revictimización, buenas prácticas que determinen la posibilidad de un acceso a la justicia adecuado de niños, niñas y adolescentes sin que exista, lamentablemente todavía hay en nuestro país, corrupción, discriminación y también revictimización. Si es que hay un apoyo, si algún día hay un apoyo del Consejo de la Judicatura, esta visión podría ser plasmada en los hechos. Por ejemplo, habrá buzones de sugerencias en las unidades judiciales para saber si el administrado, si los abogados, si los clientes, si las personas vinculadas con el derecho penal o cualquier tipo de derecho en la justicia han preguntado alguna vez cómo se han sentido los servidos. ¿Se han recogido buzones de sugerencias para mejorar el sistema? ¿A alguien le importa? ¿Hay un presupuesto adecuado para que la administración de justicia funcione? Muchos son los seminarios, pero pocas son las efectividades o los cambios. Hay un montón de gente que ha estudiado y los diplomas son para la pared. Pero en materia de justicia juvenil eso se queda a un lado porque lo primero que se necesita es un compromiso con la actividad de los niños. ¿Quién rescata a los niños? ¿Quién establece la posibilidad de que existan al menos derechos humanos para los niños en el sistema de justicia? ¿Ha encontrado usted acaso alguna vez un servidor público comprometido, que tenga valores, que tenga paciencia, que tenga empatía, que tenga sensibilidad, que explique de manera simple y adecuada cómo la justicia se aplica? ¿Acaso entonces existe por abajo de la mesa los acuerdos? Uno puede confiar en la justicia. El momento en que una sociedad desconfía de la justicia, el delincuente se cree de manos libres para poder ejecutar cualquier tipo de infracción, porque sabe que la impunidad será la regla. Otro reto importante en justicia juvenil, y de esto no se habla, es humanizar a la justicia. La compasión, la autocompasión. ¿Quién cuida al cuidador?
Ha existido programas por parte de la judicatura para jueces penales, para fiscales, incluso para defensores públicos o privados, para que ellos puedan tener acceso a tratamientos psicológicos, a tratamientos de contención, porque quienes hemos trabajado con el derecho penal durante más de 20 años, todos somos medio psicóticos, ¿no? Estamos un poco a la defensiva. Es duro trabajar con estas áreas de la humanidad porque muchas veces no solo que es peligroso en el campo físico, sino también en el campo emocional. Diego Sisman, nuestro profesor de Sociología del Castigo en la Universidad de Buenos Aires, ha dicho que si usted abandona el análisis crítico de por qué estoy haciendo esto, está abandonando el derecho. Y por eso esta conferencia va a ser muy crítica. Lamentablemente hay que serlo y hay que decirlo. Pero, por ejemplo, hay una carencia de 600 fiscales para ayer, con sus equipos, ¿no? O sea, faltan 600 secretarios, 600 asistentes, 600 fiscales a nivel nacional. Y es que la carga laboral es tan inmensa, yo no quiero justificar tampoco la desatención, pero la carga laboral es tan grande que inclusive hasta la falta de papel o de tinta afecta al servicio de justicia. ¿Quién se está beneficiando de esta falta de presupuesto y esta falta de reforma a la justicia? Claramente es la delincuencia. No hay un modelo de sensibilidad. Sí podemos tener una justicia a la ecuatoriana, una justicia honesta. Creo que es posible. Pero para cambiar hay que preguntar a quienes saben. ¿Y quiénes más que los operadores de justicia? ¿Se ha preguntado alguna vez a los colegios de abogados qué hay que hacer para mejorar la justicia? ¿Se ha preguntado por parte del Consejo de la Judicatura a los jueces, a los fiscales, a los defensores qué les hace falta y cómo podemos mejorar? Entonces, el usuario es un elemento clave en el cambio judicial. Y ahí tenemos a los primeros usuarios de la justicia juvenil, quienes son los niños, las niñas, los y las adolescentes. Ellos tienen derecho a ser escuchados. Es un derecho que está en el artículo 12 y siguientes del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, pero también está en la Convención de Derechos del Niño. Entonces, todo esto este es un círculo virtuoso, ¿no? Los valores, la seguridad. Ahora vemos que le están quitando seguridad a los jueces. Que la revictimización es un modelo y no una excepción. Que la reserva no existe y que inclusive el burnout o el síndrome del trabajador quemado ha llegado a los extremos de que inclusive por paz mental, operadores de justicia renuncian a sus trabajos, abogados son amenazados a diario. Entonces la inseguridad también se tomó la justicia. Como dice Ignacio Tedesco en su libro El acusado en el ritual judicial, ficción e imagen cultural, el derecho está escrito, pero se ejecuta en las audiencias, en la toma de versiones, en los decretos, en los partes policiales, en los peritajes, en las providencias, en las sentencias. Ese ritual judicial se manifiesta culturalmente en hechos y en ficciones. El tercer reto entonces es especializar a la justicia, pero hay que especializar a la especialidad. Ese es un reto fundamental. Hay que mirar todos los días lo que los operadores judiciales realizan y de esa manera ir alimentando las reformas penales que se puedan aplicar. Entonces, el reto quizás fundamental es tener abogados de niños, pero abogados especialistas, abogados que no solamente se sepan de memoria la ley, sino que la interpreten y que sepan las causas del delito y que además se bajen del trono. Y ahí nos incluimos a los fiscales y a los jueces y a los defensores públicos y también a todos los adultos. Porque el primer requisito para trabajar con jóvenes es destruir el adultocentrismo, ese metalenguaje de hablar en lenguas muertas como el latín, ¿no? Parecería que aparecemos más inteligentes si decimos mañana el corpus juris jurídico. Y claro, eso le podrá ser más sencillo para el aprendizaje de un joven en una audiencia. Lo mejor es saber entonces que cuando trabajamos con niños y niñas y adolescentes hay que deconstruirnos para ser claros, para que la profesión se ejerza conforme a los estándares internacionales y que nosotros podamos explicar en términos sencillos, ojo, derecho a acceso a la justicia, derecho del niño a ser oído, estos principios fundamentales como el interés superior, se plasman en la práctica cuando se deconstruye la realidad y somos los más sencillos posibles. Porque si mañana nos vamos a una audiencia y un joven de 14 años no entiende lo que está pasando,
Si mañana hablamos de este Corpus Juris Internacional de Derechos Humanos y el joven no sabe lo que dijo el juez, pues no hemos hecho nada. Estamos destruyendo el acceso a la justicia. El proceso latinoamericano, después de todo esta pesimista introducción, debemos decir que en América Latina, específicamente en el Ecuador, ya se ha ido aplicando buenas experiencias sobre justicia juvenil. Hemos pasado de la justicia penal juvenil tradicional, en donde lo único que se aplicaban eran castigos, a una justicia juvenil mixta, en donde ya podemos hablar de una restauración, de una reparación a las víctimas, de una restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y también de una responsabilización del infractor. Y el futuro de la dialéctica del derecho penal juvenil, y entiendo que el derecho penal de adultos también, es llegar a una justicia juvenil pura o restaurativa. Nosotros en el año 2003, ojo, año 2003, cuando se creó el Código de la Niñez, ya teníamos la suspensión del proceso a prueba, ya teníamos las conciliaciones, ya teníamos las remisiones, ya teníamos el procedimiento abreviado. O sea, teníamos nosotros en la justicia juvenil las instituciones que después fueron copiadas por el año 2014 por el COIP. Entonces, siempre es bueno mirar a la justicia juvenil porque como que estamos de avanzada, nosotros ya sabemos lo que está pasando en la sociedad mucho antes que el derecho penal de adultos. En el pequeño libro de la justicia juvenil, Howard Sert, es muy gráfico y él dice que la justicia juvenil restaurativa es como un río, ¿no? Él estaba ya jubilado e iba con su mujer caminando ahí por Pensilvania y quería encontrar las fuentes o el origen del río que bajaba desde la montaña. Y él encontró que, bueno, esta fluye de distintas fuentes. Asimismo, la justicia restaurativa en el mundo no es idéntica. Podemos tener una justicia juvenil restaurativa a la ecuatoriana. Entonces, la justicia restaurativa puede aplicarse también en materia laboral o en materia civil. La materia penal juvenil es la de más avanzada que puede existir en el mundo, sin lugar a dudas. La justicia restaurativa, dice Howard Sert, es un proceso dirigido a involucrar a todas las partes para poder solucionar los daños de manera colectiva y que de esa forma el propósito de sanar y enmendar sea posible. Vean ustedes qué definición más sencilla. La justicia juvenil es una tarea comunitaria y es una tarea de todos los involucrados, en donde no interesa lo que hizo el adolescente, no interesa si quiere el delito, lo que interesa es el futuro de ese joven que ahora ha caído en manos del Estado. La justicia restaurativa, entonces, involucra una resolución de conflictos. Muy poco, y eso ya lo hablo de la unidad judicial en Quito, llegamos en los procesos a juicio y a sentencia. La mayoría de casos se resuelven en etapas primarias, en conciliaciones, en reuniones para decidir sentencias, en conversaciones directas. ¿Se le ha preguntado en la justicia de adultos qué quiere la víctima? Pues bueno, en la justicia penal juvenil esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el interés de las víctimas? ¿Quieren seguir procesos penales? ¿Quieren que el infractor vaya a la cárcel y se pudre en la misma 4 o 8 años? ¿O quieren que se solucione reparando integralmente a la víctima? Obviamente la parte económica es fundamental, pero también unas disculpas, también un tratamiento psicológico, también el pago de los gastos es trascendente para las víctimas, pero también para el infractor, lo mismo para el infractor. Ni se diga de la responsabilización. En otras palabras, el proceso restaurativo involucra a todos, incluyendo también a los abogados, ¿no? Se identifica el daño y se trata de reparar la ofensa de una manera efectiva. Nuestra justicia, entonces, la justicia juvenil, está dirigida a menores de 18 años. Además es restaurativa, no persigue la sanción penal por sí y además quiere, eso sí, lograr una reparación integral a las víctimas. Tiene leyes propias, Código de la Niñez, que está sobre el COIP, es un código orgánico, el mismo artículo 38 del COIP dice eso. Los niños, niñas y adolescentes se juzgan en base al procedimiento establecido en el Código de la Niñez, con procedimientos adecuados, con autoridades especializadas, con instituciones propias, con una infraestructura o ingeniería adecuada. Por lo tanto, el derecho penal juvenil es un derecho de avanzada. La justicia juvenil retributiva de cárceles y castigos quedó en el pasado. Ahora lo que tenemos es que lograr una justicia restaurativa y lo estamos haciendo de a poco. Lo estamos logrando de a poco con esta nueva visión.
dejando a un lado las malas noticias para tratar de encontrar coherencia. La disyuntiva es clara. Por ejemplo, el que les habla ha sido fiscal en diferentes provincias, ¿no? Fiscal provincial en el Cañar, fiscal provincial de Pichincha en varias ocasiones, y he encontrado que este antiguo derecho penal retributivo de adultos no va para mí. Realmente yo no creo que una persona puede sentirse feliz cuando se imponen penas máximas, cuando sabemos que alguien va a estar en la cárcel, cuando sabemos que se están aplicando castigos y no rehabilitación. Uno lee el Código Penal y dice, qué bonito, ¿no? El objetivo de la pena es rehabilitar. ¿Pero eso se cumple en la realidad? No. Sin embargo, en la justicia restaurativa, eso es posible. Hemos visto casos de éxito en donde, aunque algunos jóvenes han caído en la reincidencia, ese nivel de reincidencia es mínimo frente al gran número de jóvenes que han abandonado el delito y que han educado, que han logrado reinsertarse en la sociedad, que han logrado unirse con sus familias y que han logrado inclusive matricularse en colegios, graduarse de bachilleres y ahora sé que hasta obtienen títulos intermedios universitarios. Entonces, el objetivo de la justicia en materia de derecho es saber si usted se siente conforme con lo que ejerce, porque el derecho penal y el derecho penal juvenil en específico no es para todos. Estas son las bases universales del derecho penal juvenil. Esta quizás sea la diapositiva que a los abogados nos interesa, porque claro, estamos hablando de la Convención de Derechos del Niño, de la resolución del número 24 del Comité de Derechos del Niño que habla sobre la justicia restaurativa, y próximamente, ya en febrero de 2026, la observación general número 27 sobre acceso a la justicia y a un recurso efectivo. Entonces, se invierte la pirámide. Lo normal es el diálogo, el consenso, no el castigo. Lo verdaderamente alternativo es la cárcel. La normalidad no debería ser la retribución. Para esto, la justicia restaurativa posibilita el diálogo mediante conciliaciones, mediaciones, suspensión del proceso a prueba, remisión. Es decir, en el menor tiempo posible, la justicia juvenil trata de dar una respuesta. Por eso es que el Código de la Niñez dice que una sentencia en materia penal juvenil debe tenerse máximo en 90 días. La buena noticia es que se están obteniendo sentencias en el día 40, en el día 50, sin ningún problema. No tenemos prisiones preventivas en justicia juvenil, sino internamientos preventivos que pueden durar máximo 90 días. Son buenas las noticias en cuanto al proceso de agilidad. El debido proceso entonces ha pasado por destruir la tradicional concepción de una justicia de adultos. Tampoco es una copia de ese sistema. La justicia juvenil tiene un derecho autónomo y no incluye el castigo como única solución. Entonces, la justicia juvenil tiene estos elementos, ¿no? El ir cambiando la ley, el dotarle de un presupuesto suficiente y el de generar una infraestructura física adecuada, porque, ojo, la ley no puede aplicarse si no hay infraestructura. La ley se queda en el registro oficial si no hay personal específico, capacitado, multidisciplinar. En otras palabras, la política de Estado en materia de justicia juvenil es otro fundamental. No como un enfoque o recomendación con protocolos, sino como un sistema procesal de trabajo. Para eso, yo quiero también echarle la culpa a los operadores de justicia, ¿no? Uno mucho puede pasarse quejando del asunto, pero uno también debería poner soluciones. Y eso pasa también por presupuesto y por ir cambiando las prácticas, ¿no? La infraestructura física, entonces, puede ser un mecanismo de cambio fundamental en la justicia. Por ejemplo, el establecer salas de audiencias ergonómicas apropiadas para niños y adolescentes permitirá evitar la revictimización. El tener una capacitación como este evento es fundamental para los cambios sociales que se vienen. Los cómo en justicia juvenil, entonces, no son una repetición de normas internacionales, sino que, además de la ley propia, que es el Código de la Niñez, debería analizarse cómo se adecúan esas audiencias para que sean, primero, en un lenguaje sencillo, no utilizando lenguas muertas o un lenguaje oscuro, teniendo empatía con los menores y además aplicando salidas extrajudiciales. No es lo mismo aplicar un servicio comunitario que una libertad asistida. No es lo mismo aplicar un llamado verbal de atención que un internamiento. En otras palabras, los protocolos y las directrices podrían servir, pero mejor sirven las prácticas.
Por ejemplo, y ahora sí ya vayamos a los hechos. ¿Cómo deberían ser las audiencias para los niños? ¿Cómo deberían ser las audiencias para adolescentes infractores? Primero deberían ser en un ambiente seguro y respetuoso, en donde estos se sientan adecuados, servidos y entendidos por los operadores de justicia en cuanto a sus sentimientos y pensamientos, con tiempo necesario, no a la carrera, adaptada a la edad y madurez de cada niño, con lenguajes y preguntas claras. Una audiencia para niños significa la posibilidad de que el adolescente entienda lo que está pasando. Y además, que haya una escucha activa, es decir, que se preste atención y la importancia debida a sus gestos, a su lenguaje corporal, que tengan tiempo para expresarse, para hacer preguntas, para designar a su abogado, que si no entienden algo, que se le explique en términos sencillos. Además de esas audiencias de justicia juvenil, involucran un interés superior. ¿Qué significa el interés superior del niño? En términos sencillos, lo que más le beneficia, lo que promuevan su bienestar. Por ejemplo, si mañana se le ha detenido a un joven y no es adecuado que regrese a la casa porque la mamá y el papá se dedican a la venta de drogas y él también está a cargo del negocio, lo mejor entonces es entregárselo a familias sustitutas, que ingrese a un centro de recepción temporal y no regresar al sistema de círculo vicioso. Eso es aplicar el interés superior del niño. Y eso sirve para alimentos, para tenencias, para todo. Los niños tienen derecho a ser consultados y a que su opinión sea tomada en cuenta en todas las decisiones. Entonces, al escuchar a los niños, los adultos pueden entender mejor sus experiencias y necesidades. Por ejemplo, le pueden decir si se siente contento con este abogado o quiere cambiar de abogado. ¿Se ha escuchado alguna vez a un juez preguntarle a un niño sobre esto? ¿O simplemente se administra justicia a ciegas, sin entender que el niño tiene derechos y es titular, que puede firmar por sí mismo y que puede preguntar tantas y cuantas veces sea necesario? La especialidad entonces ve en las audiencias, se ven las audiencias, se ven el proceso, se ven los cómo. La información proporcionada por los niños puede ser crucial para tomar las decisiones que mejor le beneficien. Hay que respetarles, tienen derecho a ser valorados. Y además se entiende que el delito cometido por un menor de edad es totalmente diferente en cuanto a causas y en cuanto a efectos frente al derecho penal común. El momento en que un menor de edad es valorado, se refuerza su sentido de pertenencia y se les reconoce como sujetos de derecho, dejando a un lado esa famosa doctrina de la protección integral por una nueva doctrina que es la de titularidad de derechos. ¿Cómo debe llevarse a cabo una audiencia en justicia juvenil? Los jueces, los psicólogos, los trabajadores sociales se preparan para la audiencia, revisan el caso y conocen la realidad del niño. Hay una entrevista inicial con los menores en donde se crea un ambiente de confianza. Y además las audiencias deben desarrollarse adaptándose a la necesidad y realidad de los menores de edad. Además, cuando se terminan las audiencias, se agradece la participación del niño y se le explica el siguiente paso en el proceso. Vean ustedes que ahí todos actuamos, los psicólogos, los trabajadores sociales, los jueces, los fiscales, la policía, el equipo interdisciplinar, los defensores públicos o privados. Estamos confabulados para entender que lo menos que se quiere es castigar y que lo más que se quiere es reparar a víctimas, pero también reparar los derechos del infractor. Nuestra visión es totalmente diferente a una justicia castigadora de adultos. En nuestro país, el castigo de internamiento institucional subió de 4 a 8 años. Ahora le podemos meter preso a un joven hasta 8 años. Pero mientras eso sucede, las conciliaciones, los acuerdos, las suspensiones, las salidas extrajudiciales se aplican en delitos de hasta 10 años de prisión. Por lo tanto, las vías son las salidas dialogadas. Nuestro siguiente reto, el cuarto más importante, es actualizar la edad de responsabilidad penal. El Ecuador tiene la más baja edad de responsabilidad penal del continente. Nace a los 12 años. Imagínese, usted puede meterle detenido a un joven de 12 años, cuando en todo el resto del mundo la responsabilidad penal es a partir de los 14 años. Cada vez más la cuerda se rompe por el lado más débil. Son los adolescentes. Imagínese usted que a un joven se le detiene a los 12 años y le ponen 8 años de cárcel. Saldrá a los 20 años. En escuelas del crimen perfeccionado ya no lo podremos recuperar. En donde se aprenden las habilidades sociales, en donde se aprende a bailar, a tener enamorada, a educarse, la va a pasar en la cárcel.
no va a tener acceso a un baile, a una novia, a nada. Se va a destruir totalmente a las personas. Por eso es que ese reto debe pasar por una reforma del SNAI a cargo de las cárceles de adolescentes. Todavía no tenemos las masacres que ocurren en las cárceles de adultos, pero ya estamos teniendo grupos de delincuencia organizada en centros de menores de edad, cosa que nunca había pasado. Bueno, esperemos que no creen ni las piscinas de tilapia, ni tampoco se les aísle de la sociedad totalmente. La justicia restaurativa involucra también que se aplique no solamente en delitos menores, sino que también se pueda aplicar en delitos mayores. La justicia restaurativa no tiene límites. La justicia restaurativa no hace miramientos de si se aplica solo en ciertos casos o en otros no. Siempre la justicia restaurativa tiene esa bondad. Para eso vamos a poner algunos ejemplos para entender ya en la práctica cómo es que la justicia restaurativa ha ido operando y cómo el niño, ojo, me refiero a niño a todos los menores de 18 años, como dice el artículo 1 de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Por eso aquí en el Ecuador hay una diferencia entre niños y adolescentes, pero en realidad todos los menores de edad son niños, ¿no? Hemos visto que debe haber un equilibrio entre la pena y la conducta atribuible. Entiendo que todos somos abogados, por eso yo utilizaré ese lenguaje un poquito más técnico. Me ha tocado conocer algunos casos, yo no sé pues, si genéricamente porque es prohibido difundirlos o el principio de reserva, pero por ejemplo en el caso de Carolina encontramos a una joven de 14 años que murió luego de haber sido víctima de una brutal violación en un estado de alcohol y de drogas, apenas tenía 14 años de edad y fue asesinada por un adulto en compañía de otro menor de edad. Pero habían otras chicas y otros chicos que estaban en la fiesta y que al día siguiente lo que mejor se les ocurrió era llevar el cadáver y botarlo en una basura. Las cámaras de filmación ahí por el sector norte de la ciudad de Quito ubicaron a la víctima ya en estado de descomposición en un basurero. Cuando nosotros llegamos a la audiencia ya de juicio, se pidieron penas, que en este caso por asesinato era de 8 años de cárcel, y el joven todavía se encuentra cumpliendo la misma. Pero encontramos ahí que al momento de tomar la versión del adolescente, él, sin lugar a dudas, habló la verdad y vinculó al adulto y dijo la manera en que se había cometido la infracción. Esto normalmente no pasa en la estrategia cuando usted defiende a un adulto. El adulto siempre se acoge al derecho al silencio, pero en materia juvenil, como que los jóvenes también ya pueden ser más fáciles de investigación y esto lo aprovecha la policía y la fiscalía para sacar más datos. Un adolescente normalmente cae una o dos veces, no hay mucha reincidencia, especialmente en delitos graves, ¿no? Se ha establecido que estadísticamente del 100% de delitos cometidos en el Ecuador, al menos entre el 8 y el 10% son cometidos por menores de edad. Y de esos, apenas del 1% significan sicariato o asesinato. Entonces, no es como dicen los grandes titulares de los periódicos o de las noticias. El nivel de porcentaje de incidencia delictual de los menores de edad es bajísimo, especialmente en delitos mayores. Yo recuerdo otro caso terrible en donde un adolescente quemó a su novia, le he puesto caso gasolina, en donde la niña fue incinerada por este joven que después descubrimos que tenía problemas psiquiátricos, también era un psicópata a la vez que tenía problemas mentales, pero eso fue una excepción. En todos los 20 años de fiscal no he vuelto a ver un caso similar. Esto denota entonces que el nivel de afectación a la sociedad por parte de niños, niñas y adolescentes no es tan alto como nos quieren hacer aparecer. Nos dicen que hay niños sicarios. Sí, existen ya niños sicarios. No ocurría eso hace 10 años o 20 años. Ya los tenemos. Pero eso normalmente es producto de una sociedad en crisis, ¿no? Yo recuerdo el caso de un joven que consumía LSD a través de, de ácido que se metía debajo de la lengua y del ojo y que mató a golpes a una persona. Estos han sido quizás unos casos graves en donde uno puede decir, ¿podremos aplicar justicia restaurativa en estos casos? Y la respuesta es sí. Estos casos tan difíciles, tan complicados, involucrarán una nueva visión del administrador de justicia para que aunque haya cárcel de hasta 8 años de privación de libertad,
en ese espacio ellos puedan ser rehabilitados, que encuentren un oficio si no han trabajado, que se eduquen si no han acudido a la educación, que se gradúen si no se han graduado, que se desintoxiquen si dependen de drogas, etcétera. En otras palabras, la adolescencia es una etapa trascendente para lograr cambios sociales. Pero si usted mañana, como en las reformas que planteaba el gobierno, los metemos en cárceles de adultos, simplemente significarán carne fresca para los grupos de delincuencia organizada. Si eliminamos las cárceles exclusivas de adolescentes y las vinculamos con mayores de edad, ellos serán los futuros líderes de los GDO. Yo recuerdo otro caso, ¿no? Y aquí vamos a ver ya la edad mental del adolescente, en donde el nivel prefrontal no está desarrollado. Quienes conocemos del derecho penal juvenil sabemos que los jóvenes todavía están en formación y por eso son por naturaleza impulsivos. Primero actúan y después piensan. Yo recuerdo este caso que le hemos puesto Fumones, en donde había unos chicos que se drogaban en el colegio, fumaban marihuana y el inspector los ubicó e hizo una lista, una especie de lista negra, y les dijo, bueno, mañana ustedes me traen, en la época del recreo, ¿no?, a sus representantes porque ustedes van a quedarse para supletorio, pueden perder el año. ¿Y qué se les ocurrió a estos chicos? Bueno, como habían visto muchas películas, ellos en la noche entraron al colegio, se taparon la cara con capuchas, ingresaron al rectorado y a la inspección y le prendieron fuego. Cuando se les detuvo, porque un conserje pudo ubicar por las zapatillas a uno de ellos, se hizo un operativo en 24 horas, se les detuvo a estos 4 chicos y en sus primeras declaraciones ellos sinceramente dijeron, al hacerse el examen psicológico y las versiones con sus abogados, que ellos creían sinceramente que al lanzar gasolina en el rectorado y quemar las computadoras se iban a borrar las listas negras y ellos iban a pasar el año. ¿Ustedes creen que ese pensamiento mágico se puede todavía encontrar en adultos? Ese pensamiento que muchos lo llaman despectivamente como infantil, no es sino el reflejo de... me quedo ahí. No es sino el reflejo de la falta de desarrollo del nivel prefrontal. Ayer nos tocó un caso en la Fiscalía de Justicia Juvenil que le hemos puesto caso masturbación. Un chico fue acusado de abuso sexual porque fue encontrado en el aula masturbándose, observando a sus compañeras de manera inadecuada. La etapa de la adolescencia se caracteriza por una falta de control de emociones y de impulsos. ¿Será que a este joven acusado de abuso sexual por parte de sus 5 compañeritas de 15 años deberíamos imponerle una pena de 4 años, como dice el Código de la Niñez, para que ahí ya deje de masturbarse? ¿O deje de acosar a sus compañeras? ¿O será mejor aplicar una justicia distinta, con tratamientos psicológicos, orientación sexual y, claro, alejar a las víctimas del infractor? Quizás el menor deba ser cambiado de institución educativa, quizás debería evitar ver pornografía y tener mejores controles. Entonces, estamos hablando de seres humanos, de personas. Aquí yo tengo otro caso que le hemos puesto chompa de cuero. Un joven ingresó al colegio con un arma de fuego y amenazó un día domingo al conserje. Y le llevó amenazado con un arma de fuego hacia la inspección general. Y claro, lo único que él quería no era robar el colegio como pensaba el pobre conserje, sino era recuperar una chompa de cuero que el día viernes de esa semana el inspector le había quitado porque le había dicho, usted aquí viene con el uniforme, no con una chompa de cuero. En la investigación descubrimos que este adolescente consiguió el arma de fuego que le prestó el guardia de su conjunto habitacional, del condominio, y que le había prestado al adolescente a cambio de una cajetilla de cigarrillos. Imagínense cómo un adulto le va a dar un arma de fuego a un adolescente. Este adolescente regresó al colegio, recuperó la chompa de cuero por temor reverencial, porque la chompa no le pertenecía, era de su hermano mayor, y él le había dado 24 horas para que recupere la chompa o si no le iba a caer a golpe. Estas cosas que vemos día a día no son niñerías, son temas importantes que deben ser apreciados y que para la ley son delitos. Pero ¿será mejor llevarle a este joven a la cárcel por tenencia y porte de arma, con una sanción de 1 año de cárcel? O quizás deberíamos reeducarle para que primero la familia aprenda a no sancionarle con golpes y segundo que haya confianza suficiente entre la familia para que el adolescente, no desesperado para que no le peguen, vaya y utilice armas de fuego para recuperar chompas.
ahora vemos cosas extrañas, ¿no? Los adolescentes, los niños de 4 o 5 años, pueden acceder a pornografía en vivo a través de su celular. ¿Qué familiar evita que cuando usted le regala un teléfono celular a un niño de 8 o 5 años no tenga acceso a páginas pornográficas? Nadie. Lo que hacemos es darles los teléfonos a los niños para que no molesten. Cada uno está viviendo una realidad distinta. Pues bueno, las malas noticias es que por ahí tenemos un caso en donde unos jóvenes ahora ya buscan retos. Antes era que tomaba usted licor y hacía el juego de la botella y se iba sacando prendas de vestir. No, ahora ya ha llevado al extremo de que en nuestras sociedades observamos casos como el siguiente, ¿no? El caso 10 minutos, en donde los chicos estaban tomando licor. Ojo, aquí se vende licor a menores de edad desde, no sé, la antigüedad, ¿no? Desde el siglo pasado. Pues bueno, ahora lo menos que toman es licor y hay drogas más duras, etcétera. Pero en este caso, resulta que el reto era ir a tener sexo afuera de la casa eh, por 10 minutos, ¿no? Entonces, quien no tomaba la copa o dejaba que se caiga la gota en el suelo, tenía que ir a tener sexo con su compañero de manera inmediata. Estos son temas complejos porque nos llevan a encontrar que nuestra sociedad cada vez está más fragmentada, ¿no? Aquí tengo otro caso, el caso de sexo y batucada, que es un licor que está de moda, ¿no? Entonces, en este caso, unos chicos estaban teniendo sexo y habían consumido mucho licor y llegaron borrachos al colegio. Y para que no le descubran, una de las chicas, porque llamaron a los representantes, dijo que había sido violada. Eh, esto también pasa en adultos, pero en menores es trascendente porque vemos que no hay confianza. Vemos que cada vez más el temor reverencial hace que los chicos y las chicas abandonen el hogar o el colegio por constantes agresiones físicas. Y es que la desesperación por los padres para que les obedezcan hacen que muchas veces el círculo de confianza se destruya y ni se diga desde los docentes o de los centros de orientación llamados DECES. Yo tuve un caso de un aborto. Una joven, por temor, se puso unas fajas de una religión bien extrema, en donde le prohibían tener enamorado y tenía que llegar virgen al matrimonio, etcétera. No recuerdo qué religión era, pero a la final la señorita tuvo que dar a luz sola en el baño de su casa. Y cuando salió el feto, ella cogió y le apuñaló al feto y le mató. En la autopsia descubrimos cerca de 18 puñaladas en el recién nacido. ¿Cuál es la sanción por aborto? En el caso de los adolescentes, el aborto, al igual que en adultos, no es tan grave como un homicidio o un asesinato. La pena para la menor podía haber llegado hasta unos 15, 18 meses de cárcel, pero se prefirió llegar a acuerdos para que cumpla así una parte de la pena en prisión y otra en libertad condicional. Esa libertad condicional iba a reforzar los encuentros familiares, permitiéndole que ella escoja libremente su religión, pero sobre todo que entienda el nivel gravoso de su acción. Por lo tanto, una parte de 6 meses pasó cuidando niños recién nacidos que fueron encontrados en basurales en la Fundación Reina de Quito. Entonces, una parte la pasó en cárcel, pero otra parte en libertad, apreciando el valor de la vida y entendiendo las consecuencias de sus actos. Tenía 15 años de edad. Y finalmente el caso PAC, ¿no? Pásame el PAC. Ahora ya los adolescentes, al cometer delitos, que en este caso serían el de violación en la intimidad, suelen los jóvenes, las jóvenes también, mandarse videos a los enamorados, ¿no? Entonces le mandan la foto íntima, la foto desnuda y también el video gimiendo. Eso pasa en varones y en mujeres. Chicos de 13, 14 años se exponen a que esos videos en las redes después puedan ser trasladados a páginas de pornografía. Pues bueno, en este caso que nos toca todos los días conocer, resulta que un adolescente se enojó de la enamorada y cuando ya se enojó de la enamorada abrió un grupo de WhatsApp. Lamentablemente el grupo de WhatsApp pasaba de los 300 integrantes y enojado porque ya le habían cambiado de novio, mandó el pack y cometió un delito, el delito de violación a la intimidad. ¿Cuál debería ser la sanción para este enamorado enojado, ex enamorado enojado, que difundió imágenes que voluntariamente habían sido trasladadas por otro menor de edad? La ley establece cárcel de hasta, bueno, 3 años en el caso de adolescentes para este tipo penal. Pero después de 3 años del joven de 13
¿Será mejor de lo que entró? Sí, se ocasionó un daño a la víctima, pero en todos los casos que hemos visto, el juez siempre ha fijado reparación, reparación económica, disculpas también en materia de adolescentes, las disculpas públicas se pueden hacer en la audiencia de conciliación y también debe haber boletas de auxilio, alejamiento y orientación sexual para el agresor. También eliminar a través de la Embajada Americana o de convenios que tiene la Fiscalía con Facebook y con WhatsApp, todas las páginas que involucran la utilización de niños y adolescentes en actividades que tengan que ver con connotación sexual. Pero vean ustedes cómo, inclusive en los delitos más graves, la reparación integral involucra también la restitución de los derechos del infractor. Este eje transversal del interés superior entonces involucra tres elementos fundamentales en materia de justicia juvenil. Responsable cuando es responsable, claro que sí. Sanciones, reparación a la víctima y restitución de derechos. Sin estos tres elementos no podemos hablar de una resolución del conflicto. Y es la manera en la que se aplican día a día los conflictos penales en justicia juvenil. Entonces, la primera acción que tiene que hacer el abogado para defenderle a su cliente, sea como víctima o como infractor, es pedirle al fiscal que convoque a una audiencia. Esta convocatoria a audiencia será para resolver el conflicto, para sacar al adolescente, niño, niña, adolescente, infractor o víctima del proceso penal común, para reparar integralmente el daño, no solamente en materia económica, sino simbólica, y también para establecer un programa de restitución de derechos a ambas partes con tratamientos psicológicos, con servicios comunitarios, con orientación sexual, con reparación también a la víctima. Esto es complejo en materia de delitos sexuales, pero siempre ha habido cómo, desde cartas dirigidas después de 6 meses o un año a la víctima, cartas de perdón, hasta disculpas públicas, en este caso en las audiencias, a los padres de la víctima, como también tendrá que ver con el pago de los tratamientos psicológicos y reparaciones económicas a las víctimas. Entonces, jamás podemos hablar de que en justicia juvenil restaurativa pueda existir impunidad. Estamos hablando de una reparación de daño como elemento sustancial, pero también superar el conflicto para que no se investigue lo pasado. No hablo de una autoincriminación, pero sí para que, manteniendo el principio constitucional de inocencia, hagamos mejor de lo que entramos a la audiencia y sepamos que en vez de demorarnos 2 o 3 años en juicio, en una sola audiencia de 1 hora, de media hora, de 2 horas, la cosa se termina. La esencia de la justicia restaurativa implica entonces que no sea el Estado el que secuestre el conflicto penal, sino que se le dé a las mismas partes la solución del problema. La esencia de la justicia restaurativa es cambiar la manera de pensar y de actuar de todos los operadores judiciales para que entendamos que lo más importante de esa audiencia es el niño, niña, adolescente, la víctima como niño, niña, adolescente, el infractor como niño, niña, adolescente o los testigos como niños, niñas o adolescentes. Trabajamos por y para ellos. Y para eso se necesita cambiar la infraestructura. No podemos señalar que una justicia juvenil sea efectiva si no se cambia el ambiente físico en donde ésta se desarrolla. Es una herramienta de trabajo la arquitectura. Cuando usted entra a las unidades de justicia juvenil, yo sí quiero que piense que entra a una especie de símil de hospital, ¿no? Usted sabe que un médico estudia, no sé, 8 o 10 años para ser médico. Los abogados ahora dicen que ya se pueden graduar, creo que a los 5 años. Los más viejitos nos graduábamos a los 6. Pero en definitiva, deberíamos tener internet ilimitado, servicios sanitarios, iluminación, libertad de que no haya contaminación, que haya seguridades, que haya áreas verdes, que haya seguridad industrial y que haya tecnología de punta. Con esos elementos es como que fuese una sala de emergencias. Usted sabe que el médico no puede por sí solo, el fiscal, el juez, el defensor no puede actuar si es que no hay estos elementos básicos. Pues bueno, un médico no puede operar si no hay especialistas que le ayuden, si no hay una cámara de operaciones, si no tenemos elementos que respalden las actuaciones. Pues bueno, en materia de justicia juvenil, el quirófano sería, por ejemplo, un juzgado adecuado a las condiciones de niños, una unidad de atención básica, lo que llamamos una unidad judicial integral, en donde todos estemos juntos. El modelo de gestión inaugurado en Quito se ha replicado en Cuenca y entiendo que también en el resto de provincias es una aspiración.
pero ha ido destruyéndose poco a poco. Ha habido pasos en donde la regresión de derechos ha sido la norma. Aquí también nosotros tratamos de defender a la Unidad de Justicia Juvenil de regresiones. Lamentablemente sé que en Guayaquil la cosa está mal. Sé que ya no hay la especialización de fiscales. Sé que es difícil la situación de jueces incomprendidos por la sociedad. Cuando usted quiere defender a un adolescente, lo único que logra es más penas. Es lamentable, pero esto que nació como un sueño todavía es real como unas casas de justicia especializadas. Yo le voy a hablar de la realidad de Quito. Nosotros, los operadores de justicia, tuvimos que ponernos de acuerdo para que inclusive se pueda conseguir una cámara de Gesell con fondos de la cooperación internacional. La Fundación Suiza Tierra de Hombres puso el dinero más de $20.000 para crear cámara de Gesell específica para la Unidad de Justicia Juvenil. Tenemos nuestro médico legista, nuestra psicóloga, nuestra trabajadora social, están 4 fiscales. Lamentablemente ya nos quitaron a los secretarios, entonces estamos 4 fiscales con un asistente. Dicen que no hay personal, pero hay jueces de adolescentes infractores, hay 5 defensores públicos, todos especializados, está personal de la DINAPEN, está personal investigativo de la Unidad de Delitos Sexuales y también tenemos nuestra área de aseguramiento administrada por el SNAI, hay policía de la escolta judicial y también trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Hay áreas lúdicas para niños y salas de reuniones diferenciadas. Si no existiera esto, la justicia juvenil solamente se quedaría en el papel. Es importante entonces que exista un espacio en donde se permita el compromiso con los niños, donde estén las parvularias, donde estén cuidando a los niños mientras sus padres o hermanos definen su situación. Los espacios amigables deben ser la regla y no la excepción. Tiene que haber una estructura distinta a la de los adultos. Estas cárceles quedaron para el pasado. Las áreas de espera, los tiempos de espera deben ser mínimos, porque cuando uno es adolescente o niño, los tiempos son trascendentes. Las instalaciones entonces son diferentes. Evitan la revictimización con cámaras de Gesell. Lo que intentamos entonces es contener, hay una contención emocional de los niños, sean como infractores o sean como víctimas. Y el contacto judicial de ninguna manera tiene que ser traumático, sino que debe visibilizar a los niños, niñas y adolescentes. Yo no digo que nos pongamos de escaladas o algo, pero una de las materias trascendentes es el derecho del niño a jugar. Entonces, las áreas de espera ideales deberían permitirles a los jóvenes distraerse mientras los procesos judiciales avanzan. Vean ustedes cómo se da la justicia tradicional, ¿no? Aquí tenemos la Corte de la Haya, solo les faltan las pelucas, todos llenos de togas y de una justicia vertical. El sistema acusatorio no debe ser revictimizante, debe dejarse de estereotipos, debe dejarse de adultocentrismos. ¿Cómo lograr una justicia con esta foto? Es una foto real en los Estados Unidos, un niño compareciendo en sillas de adultos. Esa no es una justicia, sino es una justicia revictimizante, no es una justicia restaurativa. Lo ideal son salas de audiencias como las que vemos, mesas redondas, todos al mismo nivel, en donde se puedan establecer administración de justicia amigable. Aquí está mi oficinita. No me dio el consejo la judicatura, yo me hice un préstamo por ahí quirografario, me costó $1.800, pero ya lo tenemos debidamente adecuada, ¿no? Entonces ya ningún bien está a mi cargo, todo está ya devuelto al Estado y hemos cambiado por áreas en donde lo menos que nos interesa es revictimizar. Hemos tratado de adecuar con nuestros compañeros las áreas más amistosas posibles para que la justicia juvenil funcione. La pandemia, bendita pandemia, descubrimos que ahora se puede hacer por Zoom y podemos tomar versiones o incluso hacer audiencias con los jóvenes en sus casas, acompañados de sus familias o de sus abogados de confianza. Priorizamos entonces el trabajo tecnológico, intelectual y físico que evita la revictimización a través de plataformas virtuales, debidamente grabado y con transparencia y con honestidad. Entonces, inclusive el rol de la policía se ha redefinido para que incluso cuando los jóvenes van a cometer, mejor dicho, van a acogerse a algún servicio comunitario, lo hagan en la mayor reserva, que no haya prensa, se guarden las identidades de los niños, que evitemos que haya revictimización. Vean ustedes cómo un consultorio médico de niños puede ser distinto, no esas salas frías mezcladas con adultos,
no diferenciadas y solo para niños, niñas y adolescentes. En una sola toma debería inclusive, estamos luchando por ello, que en las 24 horas se le tome un testimonio anticipado a un niño para evitar que vuelva a regresar. Importante el silencio, que no esté contaminado, que no pueda acceder todo el mundo a esto. Vean un consultorio psicológico ideal, en donde los niños se sientan libres de expresar su sentir y puedan ser acogidos con calidad y calidez, con compromiso, con experiencia, con conocimiento, trabajadores sociales con movilización suficiente que visiten a los chicos y puedan establecer proyectos de vida y no solamente cárcel. Cámaras de Gesell, cámaras de Gesell en donde por una sola vez se grabe el testimonio del niño y no regrese más, que sea lo más rápido posible, ¿no? El modelo el modelo Barnaus es un modelo europeo que podría también ser aplicado en el Ecuador, aunque nosotros tenemos nuestra justicia juvenil a la ecuatoriana. Aquí vemos cómo en Europa, por ejemplo, tienen áreas lúdicas para niños. Esto es una sala de investigación, salas de audiencia, salas de recepción, áreas lúdicas y de recepción de testimonios de niños, en medio de un bosque. ¿Podremos soñar algún día con tener esto en nuestro país? Para terminar esta exposición, Mari Veloz dice que el rol del operador judicial, y me atrevo a decir también de los abogados en libre ejercicio, es sacar al niño del sistema procesal tradicional para aplicar desjudicialización, que haya un compromiso con una justicia diferente. Y eso significa un rol distinto, no castigador. Que esta foto de la antigüedad, que es una foto real de una cárcel en Chile, quede para el pasado, en donde aparecen niños sin zapatos, niños pobres, víctimas de la violencia. Con esto yo termino mi exposición y les agradezco mucho, pasando también para el área de preguntas de nuestro moderador. Gracias. Entiendo que hay ¿Alguna preguntas. pregunta? Sí, doctor, muchísimas gracias por esa valiosa intervención. Vamos ahora a la ronda de preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí, si me permiten, por favor. Sí, doctor. El doctor lo escucha. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, felicitaciones al doctor por sus conocimientos. Yo tengo una pregunta que en realidad amerita una reflexión. Hemos escuchado de las medidas restaurativas, de una justicia restaurativa, hemos hablado de lo mal que puede pasar un adolescente, un niño adolescente, eh, pero nunca escuché hablar ni decir acerca de qué causó esto. Hay a nivel mundial como un acuerdo justamente para utilizar a los menores en este sentido y no nos damos cuenta, más que nada quienes están constantemente a cargo de este tipo de delitos. Si alguien dice algo enseguida que pueda perjudicar o lastimar en su psiquis al alumno, a los jóvenes, hablamos de retrocesos de derecho. Pero no hablamos de las prevenciones. Y quiero referirme a que los tratamientos psicológicos a los que ahora hay que someter a los niños, esos tratamientos psicológicos existieron en mi época, cuando la psicóloga mía era mi propia madre, que en un momento de sublime diálogo con nuestros padres, el momento que justamente nos estaban, ahora se puede decir que torturando, pero yo más bien el término para mí sería corrigiendo. En las épocas nuestras nosotros no teníamos este problema de que nos hacíamos delincuentes, que actuábamos en esto, en tal o cual cosa que ahora realmente hasta asusta escuchar tanto tipo de delitos, tantas formas de delincuencia juvenil que se ha venido desarrollando. Pero creo yo que esto se originó justamente porque no tuvieron esa psicología paterna y tampoco se le fue quitando a través de las leyes nuestras, se le fue quitando a los profesores que eran nuestros segundos padres y quienes corregían.
Porque creo yo que a los niños se los corrige desde su formación. Ya cuando tienen 12, 14, 16 años y ya cometen delitos, es más difícil, por lo mucho que se trate de que hay presupuesto para un millón de cosas, pero para mí simplemente eso es gasto. Mi pregunta es, doctor, tengo muchas cosas por aquí, podría extenderme mucho más en cuanto a la pregunta, porque lo único que yo recuerdo es que mi madre, sí, nos castigaba o nos corregía, podemos decir. ¿Qué es más? ¿Qué es? La pregunta es esta, ¿qué vale más? El castigo que puede decir que sufríamos nosotros cuando nos daban 3 latigazos con el boyero que sí dolía y nunca te olvidabas de eso, y nunca te olvidabas del consejo que te estaba dando tu papá o tu mamá en el momento que te estaba dando ese latigazo, porque así era el tratamiento que se nos daba antes y no había todo este montón de cosas. La pregunta es, ¿hay un análisis, hay algún estudio que nos hizo perder el rumbo de las generaciones como la mía a las generaciones que estamos viviendo, que realmente espanta, y si seguimos así con esta situación vamos a estar peor? Esa es la pregunta. Muchísimas gracias. Bien, gracias, querido participante. De hecho, yo veo mucho de análisis sociológico y criminológico en su pregunta, porque estamos hablando de un nivel de comportamiento cultural. Y eso es trascendente y es muy importante. Yo alguna vez vi un comentario en Facebook que decía, yo agradezco a la chancleta porque me hizo un buen ser humano, un buen ciudadano, ¿no? Y sí, yo le comento que en mi vida personal también he sido víctima, no sé si llamarlo víctima, pero de una educación tradicional basada en valores y en donde la violencia era una alternativa frente a la desesperación de los padres por los malos comportamientos de sus hijos. Ahora estamos hablando de una famosa generación de cristal, ¿no? En donde yo he visto, por ejemplo, denuncias en donde dice, y le denuncio por acoso a mi compañerito porque me quedó viendo mal. Eso era imposible pensarlo hace 10, 20 o 30 años. Y la fiscalía va a tener que investigar esa virada de ojos que ha realizado el denunciante. Pero claro, tiene mucha razón en su pregunta porque es mucho más profunda de lo que parece. Estamos hablando de un retomar de valores tradicionales. Y aquí no podemos tampoco justificar los delitos porque también pueden ser una opción. Hay delitos que se cometen con plena conciencia y voluntad. Los adolescentes, si son titulares de derechos, también son responsables por sus actos. Y obviamente que los psicólogos, los psiquiatras, los niñólogos que llamo yo, han investigado mucho sobre esto. Y sí, se ha demostrado que a veces a los adolescentes las reprimendas le entran por una oreja y salen por la otra. Actualmente entonces vemos que los modelos educativos han cambiado y que la educación tradicional también debe adecuarse a los nuevos tiempos. Ahora yo veo lamentablemente en los chats que me envían como prueba de los acosos, las amenazas, las intimidaciones, que están mucho de moda, unas faltas ortográficas de llorar. No saben escribir, sino solo son emoticones, ¿no? X.N y una carita feliz, no sé qué significará, pero los adolescentes ya lo saben. Entonces, los lenguajes que nos han diferenciado en las generaciones están cambiando y las formas de educación también. Ahora un profesor puede ser denunciado. Sin embargo, si usted le pregunta al padre de familia, a la madre de familia, si le inscribe en el colegio qué tipo de educación quiere para su hijo, muchos de los padres van a decir, por favor, edúquelo a la antigua, ¿no? Que venga el latigazo, que venga el chancletazo, que sea la única manera de corregirlo. Y aquí sí viene una reflexión. Muchos padres y madres actualmente los inscriben a los chicos y los abandonan a su suerte. Los psicólogos, los trabajadores sociales, los maestros hacen de padres. Cuando se llama a una reunión de padres de familia un sábado o un domingo, no hay nadie. O piden que vaya el abuelito, o piden que vaya el amigo, o que vaya el vecino. Pero ir yo a una reunión de padres de familia y comprometerme con mi hijo y su futuro es muy extraño. Usted no encuentra muchos padres comprometidos con sus hijos. Prefieren el sábado de boli, el domingo de fútbol, pero jamás pasar con sus hijos un fin de semana en un parque, jugando, compartiendo. No digo que les lleven a la playa, pero sí que por lo menos tengan un tiempo para saber si hicieron los deberes, cuáles son sus amigos, si tiene enamorada, si ve porno, cuáles son sus inclinaciones sexuales,
cuáles son sus opciones de vida, cuál es su aspiración u objetivos. Si quiere ser abogado, si quiere ser médico, si estudia por lo menos. Entonces, gran responsabilidad de lo que le está pasando a nuestros jóvenes no solamente la tiene la pobreza, sino la falta de valores, la falta de controles, la falta de correcciones a tiempo. Si usted corrige a un niño, ya no tendrá que corregir al adulto. Entonces, hay formas de corrección adecuadas. Yo sí creo que el castigo un poco quedó para la antigüedad, pero también debe haber un compromiso de padres y madres. Lamentablemente pensamos que ahora los nuevos padres y madres son los profesores, pero ellos no lo son. Yo he conversado con los maestros, los docentes a diario, y ellos dicen, vea doctor, qué pena, el chico está botado, el papá es alcohólico, la mamá fuma, entre ambos se traicionan, no confían en sus padres, son violentos, los hijos se van a los 12, 13 años, decepcionados por una educación familiar que no existe. Lo que menos importa es ser padre o madre. Lo que más importa es hacer dinero a como dé lugar. La vida fácil. Entonces, quienes han tenido la suerte de tener una educación pueden acceder a ella a regañadientes. Imaginémonos entonces qué pasa con los chicos que nunca han sido matriculados en los colegios, que ni siquiera han tenido opciones de coger un bus, que tienen con las justas para comer un pan y un agua en la mañana. Hay un alto grado de desnutrición en el país y una desigualdad aberrante. Entonces, no pidamos a estos chicos que ni siquiera tienen para comer que tengan un comportamiento ejemplar. Ahora, eso no es pretexto, ¿ah? Nosotros hemos tenido campeones olímpicos que han sido hijos de personas que han estado vendiendo en los mercados, que no han tenido ni para zapatos, pero que han logrado, como Jefferson Pérez, lograr medallas. Hemos visto a jóvenes que han nacido del seno de la pobreza más grande y han logrado ser grandes futbolistas, exitosos, deportistas. Entonces también en esto hay un gran porcentaje de opciones y oportunidades. El delincuente no nace, se hace, pero también hay una opción para que ellos puedan responder por sus actos penalmente. Y yo sí creo importante la pregunta porque no hay una solución mágica. Yo sí creo que hay jóvenes que tienen derecho a mil y unas oportunidades, pero siempre y cuando haya una estructura familiar. Ahora los chicos no saben ni quién será la mamá, quién será el papá. Lo más fácil es unirse al GDO, a los lobos, a los tiguerones, a los lagartos, para sobrevivir en un ambiente nocivo, porque ellos les están reclutando, porque es mucho más fácil recibir $500 al mes que ir a estudiar matemáticas, que no sé ni para qué me vaya a servir. Mientras tanto, si yo me pongo de campanero y aviso a la banda que están viniendo los policías, ya me gané mi platita. Entonces, es difícil también para las familias acoplarse. Yo he visto jóvenes, y aquí sí ya viene mi conclusión, que se contaminan. A veces la manzana podrida contamina, ¿no? Ustedes saben toda esa teoría de la manzana envenenada, del árbol y todo lo demás. Pues bueno, se ha descubierto en los estudios que han hecho los niñólogos, los psicólogos, los terapistas, que las familias por sí solas no son un ejemplo de referente, pero sí lo son los amigos. Si usted sabe que en un grupo de amigos hay alcohol y hay drogas, no tenga la menor duda que su hijo también puede caer en eso el día de mañana. Uno dice, no, es que yo sí sé cómo le crío a mi hijo, yo sé que él nunca tomaría, él nunca fumaría, él nunca se drogaría. Pero si tiene de los 10 amigos 8 que hacen lo mismo cada semana, cada viernes, su hijo corre peligro. Entonces, hay que tener muy clara la película, porque incluso hasta en el lenguaje ahora ya todo ha cambiado. Ahora uno se asusta al ver el perreo sucio, el reggaetón y las letras de Bad Bunny. La ventaja es que cuando uno se dedica al derecho penal juvenil, está al día en las canciones, en los conciertos, en el lenguaje. A uno le rejuvenece el trabajar con los niños, niñas y adolescentes porque está siempre a la par de los movimientos de los chicos. Entonces, su pregunta es muy profunda, porque también hace un anhelo de una sociedad equilibrada, justa, con corrección, con valores, con una educación tradicional. Pero también, a veces no todo es blanco y negro, ¿no? Ojalá que tuviésemos una educación con valores, pero también eso parte por el ejemplo familiar. Uno dice, agradezco a mi padre y a mi madre que me dieron un buen ejemplo, pero inclusive en las buenas familias hay las ovejas negras. No sé si eso es una bendición o una maldición. Muchas gracias por su pregunta. Buenas noches. Hola, un gusto. Sí, lo escuchamos, doctor. Lo escuchamos, estimado abogado, lo escuchamos. El doctor lo escucha.
Gracias, muchas gracias. Bueno, qué interesante tema. Primero, por felicitarlos. Desde la ciudad de Machara les saluda el abogado Erwin Guerrero. Y siempre uno ha aprendido de las aulas a tener en cuenta la causa, que toda causa produce un efecto. Y la causa de todo lo que se está tratando en estos momentos es de una degeneración de sociedades. Lamentablemente, nuestra sociedad ha perdido el rumbo y padres, madres de familia que no han entendido que lo más valioso y lo más importante que uno tiene en la vida son nuestros hijos. Entonces, nos hemos descuidado bastante de aquello. Pero todo esto es por la permisividad que existe dentro de las mismas leyes, esa protección que hay a los eh, delitos e infracciones que se cometen y que hasta la fecha el Ministerio de Educación y los asambleístas cuando tratan una ley no hacen el tema de consensuar a través de los colegios de abogados, a través de los colegios de psicólogos, para poder plantear soluciones a estos problemas. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando con todo esto? Sabemos el mal, pero no hay un planteamiento profesional para tratar estos problemas. Lamentablemente, en las instituciones educativas se han cortado todas las alas que tenían los profesores para poder hacer su trabajo. Ya el profesor tiene mucho miedo en poder actuar porque definitivamente los alumnos conocen al 100%, están más adelantados. Los hijos conocen que si el papá lo castiga, de pronto hasta los demandan y se han dado esa situación. Entonces, yo sí creo que es importante que hagamos planteamientos y poder acoger lo que se hacía eh, en tiempos de nuestros padres. Eh, yo recuerdo mucho a papá, mamá, que siempre nos decía, cuidado, verás lo que dijo el profesor. No, lo que dijo el profesor, no hagas eso, es malo. Entonces el profesor, de una u otra manera, era una persona inmaculada y que era muy respetada por todos. Entonces, acá en la provincia del Oro se han dado casos terribles. Eh, en la ciudad de Pasaje hace poco, una cabeza fuera de un colegio, el brazo lo encontraron vuelta por otro lado, cerca del municipio, y en fin. Y cuando de pronto se convoca a los alumnos, amenazan a los profesores. Eso tal usted lo ha descifrado tal como es. Amenazan a los profesores. El profesor convoca al padre de familia a una reunión y el padre de familia llega más tatuado que los hijos. Entonces es una degeneración terrible y las amenazas se han dado. Cuando un profesor pone en conocimiento de la autoridad del colegio, la autoridad le dice, mejor no te metas en ese aspecto y sigue la ruta. Y entonces, ¿cómo actuar con todo esto? Cuando hay alguna denuncia, algo, inmediatamente se activan los protocolos en las instituciones educativas, porque si no activan las instituciones, los protocolos son sancionadas por el Ministerio de Educación, pero llegan a la fiscalía y hasta ahí llega, hasta ahí, nada más. Y no hay de pronto una
profundidad de poder continuar con los procesos y poder restablecer a esa persona por el bien. Pero ¿cómo restablecer si los padres de familia están perdidos? De pronto, en algún momento resultó un éxito el hecho de que se conformaba la escuela para padres en las instituciones educativas y algo mismo se podía hacer. Los teléfonos son fatales, mortales. Darle un teléfono a un niño ni bien va naciendo, darle un teléfono para que, como usted decía, para que no llore, para que no fastidie, para que deje la tranquilidad. Y eso ha ido perturbando más niños de 5 o 7 años ya en aspectos de pornografía. Entonces, hace poco Reino Unido prohibió terminantemente a los menores la utilización de teléfonos celulares. En Francia, hace 2 años, ya el gobierno francés dijo nada de teléfonos en instituciones educativas. Entonces, nos falta conversar más, pero con quienes manejan el aparato estatal. Hacer planteamientos ya directos, porque de lo contrario esta sociedad se va a seguir degenerando y simplemente vamos a seguir lamentando situaciones. Entonces, en ese aspecto mi intervención, ¿no? Porque se ha quitado mucho poder a los profesores, se le ha quitado prácticamente todo a los profesores, ¿no? Eh, Hay instituciones educativas que hacen todo lo humanamente posible. En las fiscales la situación es más fuerte, más terrible que en las particulares, pero por ahí va el tema. Entonces tenemos que ya ir planteando como colegio de abogados, ¿no? Ir planteando soluciones a un problema y que se permita a los psicólogos del país. Todas las instituciones están alborotadas en el departamento del DS, que ya hacen falta más psicólogos en las instituciones educativas. Esa es nuestra apreciación y reitero mi felicitación a ustedes y gracias por la invitación a este importante conversatorio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a nuestro querido colega. Yo coincido plenamente en un 100% con sus observaciones. Realmente aquí uno puede tener las mejores leyes del mundo, pero sin una sociedad que cada vez más se divide, que no tiene un núcleo social fuerte, especialmente la familia, poco o nada haremos los abogados, las abogadas. Recordemos, y yo coincido, que con Francia, Gran Bretaña, el estado de la Florida en Estados Unidos y Australia últimamente se ha logrado prohibir el uso de dispositivos como los teléfonos celulares en las aulas. Y la pregunta del millón es, ¿cuándo nos tocará a nosotros? ¿Estaremos nosotros también preparados para que mañana haya una ley que impida que se lleven teléfonos celulares al aula? Eso va a ser complicado porque quizás el primer reto sería que les quiten los teléfonos celulares a los padres o a las personas adultas, que muchas veces hacemos de la vista gorda para tener tranquilidad familiar. Miren, hay un estudio muy, muy bonito de la Universidad Europea de Madrid, en donde se estableció que las primeras habilidades sociales se adoptan en el momento en que la familia decide almorzar o desayunar o cenar juntos. Ahí usted encuentra las reglas familiares, encuentra los alimentos, encuentra el respeto al otro y encuentra que la amenaza no es la solución ni la violencia la salida. Si mañana en vez de estar en el teléfono celular dejaríamos como un acuerdo que vamos a
desayunar juntos en familia o vamos a cenar juntos en familia y no vamos a utilizar el teléfono celular, no vamos a conversar sobre lo que aconteció el día o lo que va a pasar en ese día, las cosas serían distintas. Entonces los grandes cambios empiezan por estas pequeñas cosas. Las y los adolescentes pueden lograr cambios sustanciales en su comportamiento si hay un líder, si hay una persona o un ejemplo que seguir. Eso es fundamental en el proceso de formación de la etapa de la adolescencia. Es decir, si tenemos un amigo o una amiga que tiene buenas costumbres, ha tenido éxito, a quien le podemos seguir como una guía, eso es fundamental para un crecimiento personal de los adolescentes. Yo coincido en que ya es hora de que en nuestro país se redefinan y se refuercen los sistemas educativos. Por ejemplo, yo les comento, aquí en Quito tenemos un colegio emblema fiscal, que es el Colegio Mejía, y un DESE integrado por 2 psicólogos y 2 trabajadoras sociales para 5.000 estudiantes. Lo mismo pasa en otro colegio, en el Montúfar y en el Juan Montalvo. 4 psicólogos, 2 trabajadores sociales para 5.000 estudiantes. ¿Ustedes creen que ahí habrá verdadera orientación vocacional? ¿Habrá control para estos chicos? De ninguna manera. Entonces es un trabajo conjunto de la sociedad, de una serie de factores. Pero coincido plenamente en que ya es hora de que nos comprometamos para que la sociedad cambie. Termino con esto, con esta pequeño diálogo, porque también mucho tiene que ver la ética con el derecho. Yo he encontrado casos en donde los abogados, para acoger un cliente, le ofrecen el oro y el moro. Le dicen lo que quiere escuchar y no la verdad. Ofrecen cosas que no se pueden cumplir. Por eso es que muchas veces nuestra profesión es incomprendida y hasta vilipendiada. Porque dicen, este ha sido abogado, tendrás cuidado, es un mentiroso, te estafa. Entonces también hay que retomar la profesión en su prestigio. Y a veces nos ha tocado, creo que a todos, preferir decir la verdad antes que engañar al cliente. Pero creo que también hay cosas positivas. Y una de esas es comprometernos con la justicia y con los niños, niñas y adolescentes. Hay 2 personas que están levantando la mano. ¿Podría intervenir, por favor? Veamos, está en orden. Aquí Kelly dice, ¿no? Le escuchamos, Kelly. Buenas noches con todos los presentes. Muy agradecida con su exposición, doctor. Para mí, como defensora pública, es un honor escuchar a una persona que conoce de justicia juvenil y que nos puede dar luces sobre el camino que debemos seguir cuando estamos al frente de la defensa de un adolescente. Yo no quiero preguntar, sino felicitarlo por su exposición, felicitar al Colegio de Abogados por este tipo de espacios que nos permite de alguna manera reafirmar nuestros principios de justicia juvenil, nuestra forma de aplicar la justicia juvenil acá en Guayaquil. Tenemos personal, en un alto porcentaje de personal especializado para justicia juvenil, salvo honrosas excepciones. Ha variado mucho el personal, pero estamos haciendo lo posible para que la justicia juvenil no decaiga, para que la justicia juvenil se siga aplicando y decirle a todas las personas, al público en general, a las personas que no conocen de justicia juvenil, que cada caso es un mundo, que cada caso tiene que ser estudiado y analizado de manera independiente. No podemos irnos por lo que dice la gente o por lo que dicen los rumores o por lo que las personas que están fuera del sistema de justicia juvenil piensan, sino que cada caso es especial y cada caso amerita un trato especializado. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos. Gente, muchas gracias. Para mí también es un honor el poder escucharles y decirles que sí, que no estamos solos, ¿no? Que hay mucha gente que está actualizándose, que está estudiando, que está aportando para un cambio social. Yo creo que nunca podría ser fiscal de adultos porque yo no creo que la cárcel mejore a nadie. En cambio, en la justicia juvenil sí hemos visto gente que lo ha logrado. Yo recuerdo un caso, yo todavía estaba en pañales allá por el año 2003 cuando entré a la fiscalía y me trajeron un detenido. Para variar, afrodescendiente, pobre, sin zapatos. Y bueno,
Lo trajeron porque había robado precisamente unos zapatos de marca. No podían creer que un joven pobre, afrodescendiente, esté trotando por el Comité del Pueblo, una zona, digamos así, peligrosa de la ciudad de Quito. Me lo trajeron detenido, un chico de 17 años, y él lo único que supo decir, esos zapatos Nike son míos. Yo juego fútbol. Igual lo metieron detenido y cuando hicimos la audiencia al día siguiente vino el entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol y dijo, vea, él es Chucho Benítez, tiene 17 años, es seleccionado ecuatoriano. Y los zapatos Nike, de acuerdo, él no tiene ni para comer, porque me lo encargaron ahí la madrina para que yo lo entrene. Pero esos zapatos Nike yo se los regalé y él no robó a nadie. Gracias a la justicia juvenil se pudo hacer la audiencia en 24 horas y salió libre sin ningún cargo. Y ese joven después fue seleccionado nacional. Creo que ya falleció el Chucho Benítez. Pero él fue uno de mis primeros detenidos. Y ahora puedo decirlo ya que ha fallecido, que me lo trajeron detenido por mera sospecha. Entonces, si no existieran defensores públicos, si no existieran abogados comprometidos con la causa y la presunción de inocencia, no se podría lograr un poquito de visos de justicia. Porque la justicia, como toda obra humana, es imperfecta. Pero cuando se hace justicia, aunque sea para una persona, vale la pena ejercer el derecho. No sé si tenemos más preguntas o ya podemos terminar. Le pregunto a nuestro moderador. Sí, estimado doctor, vamos, ya hemos culminado en esta jornada del día de hoy. Vamos a dar paso al abogado Yair Montaño, en nombre de nuestro presidente, el abogado Jorge Llanes Barrera, y directivo de nuestra institución. Abogado Yair, muy buenas noches. Muy buenas noches a todas y a todos los presentes. Soy el abogado Yair Montaño, director principal del Colegio de Abogados del Guayas, en representación del abogado Jorge Llanes Barrera, magíster, presidente del Colegio de Abogados. Agradeciéndole infinitamente pues la brillante y elocuente intervención de nuestro expositor, doctor John Romo Loyola, agente fiscal adolescentes infractores en Quito. Realmente fue una brillante exposición en la cual todos hemos quedado satisfechos. Les recordamos que es la primera jornada académica llamada Justicia Juvenil, los adolescentes infractores en Ecuador. Mañana, 13 de enero, tenemos otro tema titulado Diversificación de la reacción social ante adolescentes infractores en el Ecuador, con la doctora magíster Olga Herrera Herrera, Herrera. Así que los esperamos mañana, agradeciéndole infinitamente vuestra presencia, y esto es la esencia, el concepto y realmente la dedicación del Colegio de Abogados del Guayas para formar o recapitulizar todo lo relacionado, pues por favor, al conocimiento. Así se reactualiza el conocimiento gracias al presidente Jorge Llanes Barrera. Gracias, doctor John Romo Loyola, agente fiscal en adolescentes infractores en Quito. Gracias a todas, gracias a todos. Hasta una próxima, hasta el día de mañana. Los invitamos de manera puntual y sobre todo con la misma predisposición de hoy. Abrazos a la distancia. Gracias, muy bien.